GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. Un cariño a Anita de Rabainera, Norma del M y Monona Gainza, integrantes del equipo de la radio. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte y, como siempre decimos, por cuidar que este programa cada sábado salga mejor. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 6 de mayo a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223, 689-0647, 423-5933, 568-8205, 550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 2235-400-399. El próximo encuentro por Zoom se va a llevar a cabo el lunes 13 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares. Sábado 4 de mayo de 2024, programa 1160 de Dialogando con la Vida. Bueno, como todos los sábados voy a hacer un saludo generalizado y un agradecimiento
a todas las personas que nos siguen y que con respecto al programa de la semana pasada se han manifestado, han mandado sus comentarios, es muchísima la gente. Hablamos de disponibilidad, de egoísmo y de altruismo. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y siempre les decimos que los agradecidos somos nosotros y nos obligan, nos incitan a que sigamos cada vez más comprometidas con esta tarea. Sí, nos comprometen y nos responsabilizan porque tenemos bien claro cómo un mensaje auténticamente expuesto y compartido nos hace bien a quienes lo expresamos y hace bien también a quienes lo reciben, y así se da esta corriente de ida y vuelta para nuestro crecimiento. Bueno, yo quiero decir que el 1 de mayo, el miércoles pasado, se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Paco Bretones, y quiero agradecer también a tantas personas amigas, conocidas y otras personas también no conocidas, pero que estuvieron en contacto con Paco como profesor de colegios secundarios en la universidad y por supuesto algunos en el Centro de Estudio de Logoterapia, y descartado a los papás de la Escuela de Vida para padres con hijos fallecidos, que quisieron estar cercanos a mis hijos, a mis nietos y a mí, siempre con esa constante que yo expreso, ¿no? Incluso en los momentos en los días del fallecimiento de Paco. Nunca lo siento mucho, el pésame, ese saludo sentido, sino hablar de Paco. Paco llegó a mi vida y mi vida es un poco un antes y un después de haberlo conocido, después con el agregado de la logoterapia, o sea que esos lazos de cariño, de encuentro, de reciprocidad, es lo que yo agradezco porque realmente nos nutre recíprocamente. Yo voy a hacer un poquito de historia. El miércoles 1 de mayo falleció Paco hace 11 años, ¿no? Entonces, desde la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, nosotros hicimos una publicación que dice recordando a un maestro, y que aprovecho este sábado 4, ¿no? Como en aquel entonces, hace 11 años, para compartirlo con todos ustedes, que dice así: hace 11 años, un miércoles 1 de mayo, fallecía el doctor Francisco Paco Bretones. Hace 11 años, al igual que esta semana ocurrió, que hoy, la familia de la Escuela de Vida, junto a los alumnos de logoterapia, vivíamos la experiencia existencial de la pérdida física del querido maestro Paco Bretones. Paco, entre tantas cosas, nos enseñó el sí a la vida incondicional y la vida como misión. Y en aquel momento, a pesar de estar todos muy conmocionados, dolidos, tristes y abatidos, sabíamos que debíamos continuar con su legado y además acompañar en la tarea a su amada Ana, compañera incondicional. Y el sábado 4 de mayo de 2013 llegaba la primera oportunidad de demostrar con acción el sí a la vida incondicional, recordando y homenajeando a nuestro querido maestro. Como todos los sábados, debíamos realizar el programa de la radio, cosa que no resultó fácil, pero lo hicimos entre todos, los alumnos de logoterapia y los compañeros de la Escuela de Vida. Ese día fuimos muchos los que nos acercamos a decir presente. Estábamos todos ahí, en presencia, con testimonio de vida, con mensajes, llamados telefónicos,
de todas las formas posibles, pero estábamos ahí, al servicio de, tratando de poner en práctica parte de sus enseñanzas, recordándolo y honrando su memoria. Ese día también recibimos un mensaje del doctor Roberto Juan Mucci, el cual hoy vamos a compartir nuevamente. Vemos partir a una persona que ha hecho de su vida una misión existencial de difusión de la logoterapia, de los valores, de la logoactitud, de la humildad y el servicio. Paco fue y lo seguirá siendo siempre un faro de sentido de nuestras vidas y del ejercicio de profesión, como lo fuera Víctor Frankl, quien seguramente allí arriba lo recibirá con los brazos abiertos. Y hoy, a 11 años de su partida física, seguimos teniéndolo presente y continuamos diciendo. Hablar de Francisco Paco Bretones es decir que en un momento de nuestras vidas encontramos a un maestro, a un cultor de la palabra, tan capaz que con un solo concepto transmitido supo poner un bálsamo a nuestros pesares. Con su potente voz hizo llegar a nosotros sus reflexiones logoterapéuticas. Sí a la vida a pesar de todo. Nadie vendrá. La fuerza indómita del espíritu. Las 4 S's, salir, servir, sentido y sabiduría, entre otras, y aún siguen resonando en nuestros corazones. Hablar de vos, Paco, es decir, maestro, educador, provocador, revolucionario, pasional, entusiasta, contagiador, caminante, modelo de humanidad. Caminante que dejaste huellas profundas, modelo de trascendencia y humanidad. Llevaste a la acción todo lo que pregonabas. Trascendiste en el amor y así lograste que tu existencia fuera realmente vida. Querido Paco, ejemplo difícil de imitar. Dice Víctor Frankl, la finitud de la existencia no puede anular el sentido, por un simple motivo, porque en el pasado no hay nada que pueda perderse en forma irrecuperable, sino más bien todo se encuentra preservado. En el hecho de ser pasado, entonces, todo se encuentra resguardado y salvado ante la finitud. Lo que hemos obrado y creado, lo que hemos vivenciado y vivido, lo hemos salvado al ser pasado y nada ni nadie puede hacerlo desaparecer del mundo. Por eso, aunque físicamente hace 11 años que ya no estás entre nosotros, pervivirás por siempre. Gracias, gracias, gracias. Firmamos los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos y alumnos del Centro de Estudio de Logoterapia Víctor Emil Frankl de Mar del Plata. Yo creo que en esta semblanza que hizo Susana, que compartió con ustedes, está resumida una charla de verano que Paco dio el 23 de marzo de 1993, a 11 años de haber fundado el Centro de Estudio de Logoterapia aquí en Mar del Plata. Vamos a ser reiterativos cuando hablamos de Paco. Ustedes, queridos oyentes y nuevos amigos, nos han escuchado muchas veces decir que Paco era coherente en el decir y el hacer, entusiasta, a veces insistía con mucho carácter acerca de transmitir el mensaje que él creía, estaba convencido de que era el adecuado desde el pensamiento de Frankl, insistente, voluntarioso, cabezón. A veces los hijos le decían: Gallego, sos tremendo. Cuando la ves clara, seguís hasta conseguir lo que te propones. Y
Susana, tenemos una joyita en esta charla de Paco, ¿no es cierto? Porque Sí. en aquella época, en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, donde se hacía el curso, durante los meses de enero, febrero y marzo se daba una charla y Paco la daba gratuita. Así que había por lo menos 200 y pico de personas, ¿no? Y tanto los alumnos de logoterapia, las personas que ya saben, tienen conocimiento de logoterapia, como los que escuchan por primera vez esta temática, van a estar en contacto con una persona que físicamente no está, pero que se vislumbra la manera prospectiva que tenía de ver las cosas, la anticipación a los tiempos, esa visión de confianza en el ser humano a pesar de todo y el sí incondicional a la vida. Sobre esto que vamos a escuchar hoy, solo quiero decir que en verdad éramos más de 200 y tantas personas. Y me gustaría que los oyentes observen durante la transmisión de este programa especial que vamos a hacer hoy. No sé cómo se pudo lograr, solamente Paco pudo hacerlo. Nadie tuvo tos, ni tuvo que moverse en la butaca, ni hubo un ruido. Es algo que al reescuchar yo tantas veces esta clase, cosa que me llama mucho, mucho la atención, solo él podía lograrlo. Realmente admirable. Bueno, con todo esto creo que vamos a dar paso a que comience esta charla magistral de Paco y espero que la disfruten tanto, tanto como nosotros lo hicimos en aquella oportunidad y lo seguimos haciendo ahora. GDS, la radio que nos une. Bueno, buenas tardes. Esta es una mala costumbre que tienen que corregir. El año pasado no tenían este defecto. Bueno, el curso de logoterapia de este año, que sería el 10º en Mar del Plata, va a empezar el primer martes de abril. El primer martes, no sé qué día cae. El 6, de 8 a 21. ¿Está? Esto para la gente que tenía interés, ¿no? Ustedes han visto que el tema que yo que vamos a reflexionar hoy es un lema casi que sería exclusivo de la logoterapia. La única psicología, la única psicoterapia que parte de este postulado. Sí a la vida a pesar de todo y de una manera incondicional. Como ustedes ven, plantea el problema más grave que tiene el hombre contemporáneo, o sea, mi vida. El otro día me preguntaba una persona, si a usted como creyente le dijeran en este momento ¿qué le plantearía una duda de fe? ¿Entienden? Yo no titubeé y le dije lo siguiente: para mí me resulta difícil creer y sobre todo aceptar de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Entienden? Y esto no crean que es de ahora, porque tenemos la manía de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, y en este sentido no es así. Eso que yo les acabo de decir tiene una historia muy larga, y yo diría que básicamente empezó en el siglo XVI. Renacimiento y humanismo, de ahí en más hasta el momento actual, para decirlo en síntesis. Eso a mí me llevaría todo un año de demostrarlo históricamente, para decirlo en síntesis. Durante 4 siglos se ha ido desespiritualizando al hombre, se ha ido reduciéndolo al nivel común del animal,
Y fíjense que como consecuencia, hemos llegado hoy al gran peligro que representa la genética, no por culpa de la ciencia de la genética, no, sino por el manipuleo que se puede hacer de los genes hasta convertir al hombre en cualquier cosa. Se pueden hacer hombres seriados, así como se hacen máquinas, con unas mismas características. Observen que lo peligroso de hoy que es que se pudiera llegar a crear un hombre sin sentimientos, un robot. Entonces ven, hoy nos encontramos ante una caricatura de hombre, una caricatura, lo que Frankel llama el homunculismo. ¿Qué es un homúnculo? Un homúnculo, ¿qué es? Algo que tiene forma de hombre, pero que ni siquiera es hombre. ¿Se dan cuenta? Por eso yo digo, el que sabe leer los diarios entre líneas, el que observa el fenómeno social como viene, hoy por hoy, realmente para mí, lo repito, me cuesta mucho creer que este hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la fe me dice que hay que saber esperar y que todo esto redundará en bien del hombre no sé cuándo. Pero mientras tanto a nosotros nos toca enfrentar esta situación. Consecuencias inmediatas de esta caricatura de hombre. La primera, yo diría que es difícil en este ambiente que yo acabo de decir, es difícil, casi imposible entender eso que dice la logoterapia, sí a la vida a pesar de todo. En nuestra cultura, esa frase la podemos decir con nuestros labios, pero seamos honestos, muy poca gente es la que está en condiciones de decirle incondicionalmente sí a la vida a pesar de todo. Voy a hacer un paréntesis. Una persona que tiene una enfermedad terminal me ha pedido si alguna persona de ustedes grabó la clase del día pasado. Si alguna persona tiene el cassette, por favor que me la preste. ¿Va? Bueno, después de la clase me la prestas, Pero ya muchas gracias. Bueno, entonces ven, en esta situación se hace difícil el pronunciar este sí incondicional a la vida. De ahí aparece como consecuencia de este miedo a decir sí incondicionalmente a la vida, una cultura centrada en el cuerpo. Hoy nos estamos convirtiendo en idólatras del cuerpo, lo cual significa que esta cultura está en detrimento del espíritu. Una cultura al placer, en detrimento del esfuerzo de crecer como personas. Una cultura a la muerte y por tanto un gran desprecio a la vida. Esa es una introducción para que ustedes entiendan el tema que hoy vamos a reflexionar. El tema que hoy les presento de alguna manera constituye, yo diría así, como el núcleo de la idea central de todo el curso de este año. El curso se va convirtiendo en una especie de autoayuda, autoterapia, darse cuenta a nivel individual de lo mucho que uno puede y de lo que uno debe hacer por él mismo. La logoterapia no es una técnica, como existe el control mental y etcétera, etcétera. Esta es una pregunta que le preocupa a mucha gente. ¿Es una técnica? Si fuera una técnica, mis estimados amigos, no valdría mucho preocuparse por ella. ¿Saben por qué? Porque las técnicas son buenas para tratar a todo lo que es mecanismo. En el hombre hay mecanismos. Mi cuerpo es una mecánica. Mi psiquis es una mecánica.
pero el hombre no es ni su cuerpo ni su psiquis. El hombre es espíritu. Y atentos, atentos. Quiero que entiendan bien esta palabra espíritu. Cuando la logoterapia habla del hombre como espíritu, ¿qué entiende por esta palabra? Escuchen bien esto. El espíritu es aquella dimensión en la cual se encuentran los fenómenos específicamente humanos. ¿Cuáles son los fenómenos específicamente humanos? La libertad, la responsabilidad, el amor y la conciencia. Como ven, con la religión no tiene nada que ver. Lo que no implica que la religiosidad no sea también un fenómeno humano. Pero el espíritu, la palabra espíritu, no hay que enclaustrarla en los términos religiosos y confesionales. ¿Está claro? Por tanto, lo específicamente humano es el ser espíritu. Las técnicas sirven para el cuerpo y para la psiquis. No está mal. Pero ustedes ya entienden que quien se preocupa de las técnicas no se está preocupando de lo que él es esencialmente. Nosotros somos espíritus, es decir, responsabilidad, libertad, conciencia, amor, que tenemos un instrumento, un cuerpo y una psiquis. ¿Está claro eso? ¿Va? Entonces, ya les he contestado que la logoterapia no es una técnica, lo que no significa que esté en contra de ella. Pero quien se preocupara excesivamente de las técnicas y se olvidara de eso que es, está perdiendo el tiempo. ¿Y saben a qué lleva luego eso? A la neurosis obsesiva. Quien anda buscando mucho las técnicas, lo único que le preocupa, ¿qué es? Estar bien, sentirse bien. Digo lo único. El sentirse bien, cuando es lo único que a mí me preocupa, ciertamente esto lleva a estar mal, aunque parezca una paradoja. ¿Está claro eso? Vean ustedes la confirmación de lo que les estoy diciendo. Hoy, en el momento actual, en el campo de la psicoterapia, en el campo de la terapia en general, hay más de 300 sistemas terapéuticos. ¿Cómo me explican ustedes que cada vez vaya más en aumento la gente que precisa tratamiento psicoterapéutico? Yo tengo una explicación. Se busca estar bien a cualquier precio. Y para toda esta mentalidad, que es la común, hay técnicas para todo, hay terapias para todo. Pero se lo repito, la psicoterapia que olvide, que deje de lado también esa otra dimensión del hombre, que es el espíritu, está condenada al fracaso. De hecho, ¿cuánta gente va a dar la psicoterapia y sale peor? Culpa de la terapia no, la terapia es incompleta. Las preguntas del hombre de hoy, los problemas del hombre de hoy, no son de carácter psicológico, son de carácter existencial. ¿Qué significa eso? Que lo que hoy preocupa al hombre es responderse a las grandes preguntas del por qué se nace, del por qué se vive y del por qué se muere. Estos tres pilares, si no se los tiene en cuenta, inexorablemente conducen a una higiene mental enfermiza. Eso nos tiene que quedar muy claro. La psicoterapia que no tenga en cuenta las respuestas, estas preguntas, que más que preguntas de carácter psicológico, son preguntas de carácter filosófico. Hoy ya no hay preguntas, esencialmente de carácter psicológico, sino que todas son de carácter existencial. ¿Qué significa eso? Que el fondo de la cuestión ya no es la dimensión de mi cuerpo y de mi psiquis, sino de mi espíritu. O sea, el problema lo tenemos hoy no con los sentimientos y con los instintos. El problema lo tenemos hoy con mi capacidad de responsabilidad,
con mi capacidad de elección, con mi capacidad de amar y con mi conciencia. Es inútil, yo se lo estaba diciendo el otro día, yo les hablaba de protofenómenos. ¿Se acuerdan? El protofenómeno es aquello que no depende de nada, sino que constituye al hombre. Quien no sabe ser libre, quien no sabe ser responsable, quien no sabe amar, está condenado a la enfermedad. Eso es claro. Y no hay psiquiatría ni psicoterapia que valga. ¿Saben por qué? Porque libertad, responsabilidad, amor, conciencia nos constituyen como personas, nos constituyen esencialmente, ¿va? Y toda nuestra manera de vivir, que es adicta, conspira contra eso. Cuando a mí me dicen, ¿en dónde radica el que a los cursos de logoterapia o a las charlas de logoterapia venga tanta gente? Para mí no es ninguna duda, no es nada sorpresivo. La gente está buscando consciente o inconscientemente respuestas a las preguntas que también se hace consciente o inconscientemente. Aquí no hay ninguna vedette. Aquí simplemente hay espíritu de búsqueda, que es lo que los animó a todos ustedes a venir. Buscar. Hay mucha gente que no sabe qué busca, pero busca. Y esa actitud de búsqueda es muy importante, es sana. ¿Se da cuenta? Son muchos, miles y miles en todo el mundo, millones, que así como ustedes están aquí, en muchas partes del mundo, hacen como nosotros hoy, reunirnos para escuchar la temática que sale del común de la vida cotidiana. Nos bombardean diariamente con la frivolidad, con la estupidez, con la mediocridad, lo que no significa que la diversión y la expansión del ánimo no hagan falta, pero no como cosa sistemática. La frivolidad vale en un momento, pero la vida no es frívola. Entonces ven, algo le dice al ser humano que tiene que buscar algo que trascienda la frivolidad. Y si yo tuviera que dar una explicación del por qué están ustedes aquí, yo diría eso. Están buscando, no porque es que sea yo, aquí podría estar cualquiera, pero que dijera las mismas cosas o semejantes cosas. ¿Está claro eso? El hombre hoy busca encontrarse con eso que es, con su espíritu. Es decir, con eso que el hombre debe ser, un ser responsable. De hecho, la logoterapia al hombre no lo define como un animal racional. Esto lo dijo Aristóteles, ya no va más. Hoy la antropología, ¿cómo habla del hombre? Como un buscador de sentido, que es lo único que a mí me diferencia del animal. Yo necesito un sentido por el cual vivir. Yo necesito sentirme responsable. El hombre es un ser que responde a sus elecciones. Eso es el hombre. ¿Se dan cuenta? Y eso, con la frivolidad, ciertamente no tiene nada que ver. Por eso ven, yo les he escrito estas dos palabras, psicoterapia más nooterapia, más. ¿Qué significa esto? Psicoterapia, ya saben todos lo que significa. Psicoterapia es terapia desde la psiquis, escuchen bien, desde la psiquis y por la psiquis. ¿Está mal? No, pero es incompleto. En cambio, la otra palabra dice nooterapia, no de luz. ¿Qué significa luz en griego? Sentido, espíritu. O sea, terapia desde la dimensión del espíritu, terapia desde lo que el hombre es, no desde lo que le pasa. Entiendan bien esto. Hoy, la nooterapia, los postulados de la logoterapia deberían ser conocidos por todo agente de salud, fuera médico, sea psicólogo, sea psiquiatra. ¿Por qué? Porque los problemas que el hombre presenta hoy, en mayor o menor cantidad, están trascendiendo el nivel psicológico y se están planteando los problemas
que afecta al hombre de finales del siglo XX. La época de Freud quedó muy lejos. En aquella época, ciertamente, la mayoría de los problemas humanos eran de carácter psicológico, sobre todo de carácter de represión sexual. Han pasado 100 años donde hemos podido experimentar que, saciando nuestros instintos, sobre todo el sexual, no hemos respondido a todas las exigencias de la existencia. Luego, empíricamente tendríamos que concluir: el hombre está mal no porque le falte sexo. Hoy el sexo se ha convertido en otra adicción. Y que yo sepa, una adicción nunca me hace ni más libre ni más responsable. En todo caso, me hace esclavo. ¿Está claro eso? Hoy una terapia, una psicoterapia, debe existir. La logoterapia no pretende desplazar nada. Lo que pretende complementar. Señores, no nos olvidemos de que hoy los problemas, las preguntas del hombre trascienden la dimensión psicológica. Que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido de mi alma, ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo en la distancia, amada mía, estoy.
494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Bárbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida. La logoterapia, ¿por qué atrae hoy al hombre? ¿Por qué se hace, yo diría, como uno de los medios, quizá de los pocos, que nos hace concientizarnos? Primero, porque se plantea el absurdo de la vida, el ver la vida como un absurdo. Y el que ve la vida como un absurdo, como consecuencia inmediata, ¿qué sensación tiene? Eso que la logoterapia llama el vacío existencial. Me siento vacío, me siento hastiado, me siento aburrido. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Nuestros viejos, que no tenían radio, televisión, tantos deportes, tanta manera de perder el tiempo, no se aburrían. Nosotros estamos saturados de medios de diversión. ¿Y cuánta gente aburrida? ¿Cuánto joven que a los 20 años ya se siente viejo? Porque todo ya no le da importancia a nada. En Alemania, hace unos años, 3 muchachitos de 15 años se buscaron la muerte en un garage, dentro de un coche, bien cerrados, con el tubo de escape, se asfixiaron. Uno de ellos dejó una esquela a su madre. Nos vamos de este mundo porque ya estamos asqueados de él y no tenemos motivos por los cuales seguir viviendo. 15 años. ¿Se dan cuenta? Por tanto, ven, el vacío existencial, ¿con qué tiene que ver? Con esta sensación de no saber por qué vivir. Yo el año pasado dicté un curso a los médicos del hospital de la comunidad y cuando terminé, un médico joven me dice: después de oírlo, yo confirmo lo que usted dijo. Es un clínico que habla, no es un psiquiatra. El 80% de la gente, 80, de la gente que viene a la consulta, más que un problema de dolor muscular, yo me doy cuenta que lo que tiene es que le faltan, dijo así él, ¿no?, motivos para seguir viviendo. Es un clínico. Yo a esta conferencia, a esta charla, más que conferencia, a esta reflexión que les presento a ustedes, yo le pondría otro título: sí a la vida ante la apostasía, ante la gran apostasía. ¿En dónde está hoy la gran apostasía? La gran apostasía está en renunciar a la vida, en no buscar en la vida más que aquello que a mí me da placer. La gran apostasía. Vivir como si yo no fuera un ser espiritual. Vivir como si no fuera. Entonces ven, esto es lo que yo digo, ha convertido a nuestra sociedad en una sociedad adicta. Yo siempre digo, todos, esto es una idea que yo repito mucho, todos combatimos la drogadicción, eso está muy bien, pero nadie tiene la sinceridad de volcar los ojos a sí mismo y preguntarse, ¿mi adicción cuál es? Si vos pertenecés a esta sociedad, es muy difícil que no tengamos alguna adicción. Adicción es el apego desmesurado a mi autoestima. Adicción es el apego desmesurado a la autoadmiración. Adicción
es el dinero, el sexo, el licor, la bebida, la posesión, el tener. Todo eso es adicción. ¿Quién lo combate? Nadie. ¿Por qué? Porque es lo que acepta la sociedad. Y quién sabe si combatimos tanto la drogadicción, porque el drogadicto se convierte en un espejo en donde nos vemos reflejados inconscientemente. ¿Quién sabe si la drogadicción hoy no está removiendo la conciencia de nuestras propias adicciones? Hay mucha hipocresía en todo esto. Queremos recuperar a los drogadictos. 10 puntos. Está bien. ¿Quién recupera a los adictos que forman la gran masificación de nuestra sociedad? Ahí está en donde hace hincapié la logoterapia. Tomar conciencia de quién eres. Y mientras no tomes conciencia de quién, no de qué, de quién eres, serás un adicto. ¿Está claro eso? Ven, el adicto, y en eso estamos todos metidos en la misma bolsa, más o menos, lamento el que se sienta ofendido. El que se sienta ofendido, que haga un examen de conciencia y verá que algo está adicto. Una persona me decía, pero yo no, señor, porque yo soy muy religiosa. ¿Y quién dijo que la religión no se puede convertir en una adicción? Y quizás sea la más peligrosa, porque es la que más camuflado puede presentar la debilidad de la persona. Me refugio en Dios. En Dios no hay que refugiarse, a Dios hay que amarlo. El adicto también dice sí a la vida, también le dice sí, pero de una manera condicionada. El sí del adicto a la vida es un sí al poder, un sí al placer, un sí al tener. Ninguna de las tres cosas es mala en sí si tiene un sentido. Pero cuando el placer, el poder y el tener no tienen sentido, se convierten en tres maneras mutiladas de existencia. ¿Está claro eso? La logoterapia, frente a esta apostasía y mutilación de la vida, yo diría que hoy por hoy es la única, y por tanto también en el campo psicoterapéutico, que hace de la vida el supremo valor. ¿Ven? La logoterapia parte casi de una actitud dogmática. El valor supremo es la vida. Pero esta vida, lógicamente, es valor cuando tiene un sentido. Cuando la vida es algo para algo. Entonces es el supremo valor. ¿Está claro? Y por eso, cuando la vida se convierte en el supremo valor, yo tengo que estar preguntándome continuamente, mi vida aquí ahora, ¿para qué? Mi vida aquí ahora, ¿para qué? Por supuesto, yo entiendo muy bien que esto es generador de angustia. Pero ¿quién dijo que la angustia existencial sea mala? Es incómoda, pero no es mala. ¿Por qué hay que decirle sí a la vida a pesar de todo? Porque el hombre es un ser de capacidades infinitas. Una de las sabidurías de los pueblos milenarios más antigua es posiblemente la judía, la hebrea. Y fíjense en la mitología hebrea, cuando se habla de que los dioses crean el hombre, a diferencia de todas las mitologías del mundo, miren cómo habla de los dioses y de la creación del hombre. Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y además dice que Dios agarró barro, o sea, tierra mojada, escuchen bien, tierra mojada, la única tierra que es fecunda, porque la tierra seca no es fecunda, y con eso formó el primer hombre, Adán. Adán, ¿qué significa? Hombre. ¿Y hombre qué significa? Humus. ¿Y humus qué significa? Tierra mojada. ¿Qué significa eso?
que por la naturaleza del hombre, el hombre debe ser un ser fecundo, creativo. Ahí está. La naturaleza del hombre debe ser fecundidad. Hombre equivale a fecundidad. ¿Está? Pero justamente porque significa fecundidad, la naturaleza del hombre trae aparejado el gran problema de la angustia existencial. ¿Qué significa la angustia existencial? Esa tendencia dialéctica entre lo que soy y lo que debo ser. Y lo que debo ser no tiene fin, es infinito. Yo puedo estar evolucionando, pero siempre puedo evolucionar más. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros llevamos posibilidades de ser infinitas. Hermann Hesse, ustedes lo conocen. Hermann Hesse, que dejó de ser cristiano, se hizo hinduista porque quería superar justamente el problema de la... Y los hindúes lo superan muy bien con el panteísmo, porque en el panteísmo no se es persona. Pero en la concepción judía y también en la cristiana, el hombre es persona. Dios no creó muñecos como los animales, no lo puso al mismo nivel de los animales. Al hombre lo hizo persona, lo que es Dios. Lo que significa que una persona se enfrenta con otra persona. Ningún animal sufre angustia. ¿Por qué? Porque no es persona. ¿Está claro eso? La condición del hombre por ser persona necesariamente es una condición angustiosa. ¿Por qué angustiosa? Porque no se puede quedar como es, sino que debe trabajar hacia aquello que debe ser. Y por eso la logoterapia dispara en esta misma dirección. Eso que dijo este libro de la vieja sabiduría de la Biblia hebrea, también la nuestra, luego lo han ido retomando distintos pensadores. Píndaro, el mayor de los poetas griegos, tiene una frase que parece remedar, por más que fuera pagano, la misma idea. Sé lo que ya eres, sé lo que ya eres. ¿Está claro? Yo soy más, yo puedo ser mucho más que lo que soy. Sé lo que ya eres, pero esto supone esfuerzo, esto supone superación, esto supone estar leyendo mi vida continuamente. Pascal, siglo XVII, muchos siglos más tarde, el hombre es más lo que aún no es que lo que es. El hombre, dirá Gabriel Marcel, el hombre desborda infinitamente al hombre. Y hoy esta temática que parece tan filosófica, pero que cuando no se la tiene en cuenta produce la enfermedad mental, es lo que constituye la esencia de la antropología filosófica. Lastimosamente, mis estimados amigos, los agentes de salud, como es la medicina, la psicología y la psiquiatría, esa visión del hombre, lastimosamente no la tienen. Y el hombre no es más que una maquinaria. Para la psiquiatría, el hombre es un cerebro descontrolado, un cerebro sin control. Para muchas escuelas psicológicas, el hombre no es más que un instinto con muchas exigencias no satisfechas. Y para la medicina, el hombre, ¿qué es? Una maquinaria que a veces funciona mal. ¿Eso es cierto? Claro que es cierto. Pero el hombre es algo más que eso. ¿Entienden? El hombre es eso, pero algo más. El médico que solamente vea una mecánica deteriorada y se para ahí, no es buen médico. El psicólogo que no vea más que instintos, no es buen psicólogo. El psiquiatra que no vea más que una mente deteriorada, no es buen psiquiatra. En el momento actual,
Las grandes preguntas del hombre no son de carácter mecánico, son de carácter existencial o espiritual. Y eso hay que decirlo muy claro y sin temores a ofender a nadie. Porque lo que está en juego no es la profesión, es el hombre. ¿Por qué hay que decirle sí a la vida incondicionalmente? Porque nosotros somos un proceso de humanización. ¿Qué significa que somos un proceso de humanización? Significa que continuamente tenemos que estarnos acercando a aquello que el hombre debe ser. No en vano, esa mitología bíblica dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo no sé quién es Dios. Y la verdad que tampoco me interesa. Pero ¿cómo aparece Dios en la historia humana? Como creador, haciendo cosas. Como creador. ¿El hombre qué debe ser? Autocreador de su propia existencia. Ahí está, autocreador. Lo que Dios es por naturaleza, el hombre lo debe ser por propio esfuerzo. Y cuando no lo es, el hombre se convierte en su propio verdugo. Ningún hombre, ninguna persona le ocurre lo que le ocurre si no es por su propia culpa. Mi existencia está en mis manos, no la puedo poner en manos de nadie. Y lo que me ocurra es mi absoluta responsabilidad. Por eso, ven, ¿de qué dependerá este proceso de humanización? La palabra humanización a ustedes les puede sonar como muy teórica, pero en el campo práctico, ¿yo cómo me voy humanizando? Es decir, ¿cómo voy siendo más humano? Es decir, más espíritu, es decir, más responsable, es decir, más capaz de amar. En la proporción que yo le digo en cualquier día de mi vida sí a la vida a pesar de todo, me voy haciendo humano. ¿Saben lo que significa eso? Que si yo un día cualquiera de mi vida he vivido con la rutina de cada día sin tomar conciencia y hacer conscientemente lo mismo que hago de cada día, pero conscientemente, yo me convierto en un animal de repetición. Y entonces este día para mí ha sido un día de deshumanización. Cuando un día de mi vida cotidiana se convierte en un día de humanización, cuando yo conscientemente a cualquier cosa que haga le encuentre y le busque sentido. ¿Está claro? Eso a mí me humaniza. Cuando no es así, nos deshumanizamos. Entonces ustedes no se sorprendan que nuestras ciudades se hayan convertido en selvas salvajes. Porque si nos bombardean continuamente con la frivolidad y con la estupidez y con la banalidad, corremos el peligro de vivir sin conciencia de quiénes somos. Y cuando eso se multiplica, ¿cómo nos vemos unos a otros? Como dijo Sartre, el hombre es el infierno para otro hombre, el otro es para mí el infierno. ¿Se dan cuenta? Esta es la situación. Por tanto, la humanización es algo que está en mis manos. Más actos de conciencia, más actos de responsabilidad, más actos decididos con sentido pongo en mi vida diaria, más me humanizo. Y eso no lo ve nadie. Eso nadie lo va a escribir. A ti, quien seas, que vivís ese trabajo diario, no vas a salir en las primeras páginas de las revistas. Claro que no. Pero esto es otra mentira que nos han metido aquí. Si no se dan cuenta de lo que yo hago, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Está claro? ¿Hasta qué punto estamos alienados? Sin entender que mi vida solamente yo la vivo y nadie más.
Como dice la logoterapia, el hombre es único y irrepetible, lo que significa que yo no puedo ser igual a nadie, tengo que ser igual a mí mismo, y lo que significa que para ser igual a mí mismo tengo que vivir cotidianamente humanizándome. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así temido pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero, de retorno a su lugar. $494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Por eso la logoterapia, para encarar el tema de la humanización, ¿en qué insiste? En la realización de valores. El gran filósofo Federico Nietzsche, esto lo dijimos el día pasado, pero es bueno repetirlo muchas veces. Él dice, el hombre por naturaleza es un ser que debería ser definido como el valorizador, el que realiza valores. Valores son siempre aquellas acciones
que sirven para alguien o para algo y que me hacen salir de mí mismo. Porque todo aquello que no me hace salir de mí mismo serán valores para mí, pero para nadie más. Estos valores no cuentan, porque en todo caso me hacen menos humano. Los valores de los cuales habla la logoterapia son aquellas acciones que sirven para alguien o a algo, una causa, y me exigen salir de mi egoísmo. Esos son valores. Y esos son las acciones que a mí me humanizan. ¿Ven? Por eso yo digo desde esa perspectiva que la logoterapia hoy por hoy es una de las pocas psicologías que se toma como tema central la obsesión de la rehumanización del hombre. Y por eso insiste tanto en rehumanizar aquellas ciencias que más tienen que ver con el hombre. Frankl dice, hay que rehumanizar la medicina, él es médico. Hay que rehumanizar la psiquiatría, él es psiquiatra, sabe muy bien lo que dice. Hay que rehumanizar la psicología. Pero ¿saben una cosa? Frankl llegó a esta conclusión porque cuando salió del campo de concentración de Auschwitz, se dio cuenta de que las preguntas del hombre todas son de carácter antropológico o filosófico. Hoy hay muchas universidades en el mundo, en las facultades de medicina, que a los estudiantes les imponen 2 años de antropología filosófica. Está bien que aprendan anatomía y diseccionen el cadáver, todo eso es perfecto, 10 puntos, pero el hombre es algo más que un cadáver. El hombre es algo más que un factor fisiológico. El hombre es algo más que un factor farmacéutico, farmacológico. El hombre es algo más que un factor psicológico. El hombre es un ser espiritual. Y esto es lo que le preocupa a la logoterapia. Por eso ven, la logoterapia insiste mucho en el tema del modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo es aquella persona que a mí me está hablando de lo que yo debo ser. No me habla con la lengua, me habla con su conducta. El modelo a mí me está recordando algo que está dentro de mí, aunque sea muy dormido. Es curioso, ¿no? Es curioso. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo siempre digo que cuando nos encontramos ante la presencia de un gran hombre, aunque no sepamos quién es, yo digo que algo sale de este hombre, algo emana de este hombre, que me hace intuir que estoy delante de una persona que sale de lo común. Y luego esto lo veo en el lenguaje, en el tono de voz, en sus gestos y sobre todo en el espíritu que acompañan sus palabras. Es curioso que ante estos genios de la humanidad, genio para mí es el modelo, genios son los santos, los héroes y los genios. El santo, porque la dominante de su vida es el amor. El héroe, porque la dominante de su vida es la renuncia. Y el genio, la crítica. ¿Se dan cuenta? Amor, renuncia y crítica son aquellas maneras de servirnos de modelos que nos dicen lo que debemos ser. En cambio, ven, el modelo da miedo. Por eso nosotros levantamos monumentos a los ídolos. Es otra de las adiciones de nuestra sociedad, los ídolos. ¿Por qué? Porque el ídolo, en el campo del deporte, en el campo del teatro, del cine, en fin, todo lo que ustedes quieran, de la política, el ídolo cumple la triste función de pensar que yo con el ídolo resuelvo el problema de mi soledad, resuelvo el problema de mi libertad, resuelvo el problema de mi autenticidad. Vean el lenguaje alienante que rodea toda esa afición patológica del fútbol. Nuestro equipo, nosotros
hemos vencido. Nosotros, miles y miles y miles, hablan de nosotros, cuando el equipo está formado de 12 u 11 futbolistas. Pero ven la masificación hasta donde llega a identificarme, y hablamos un plural masificador. Nosotros hemos ganado. Eso da risa, pero es muy triste. Porque detrás de eso, ¿qué se detecta? Analizando al hombre como debemos analizarlo. Una gran despersonalización. Y quien dice eso del fútbol, lo mismo de la... El fútbol es una gran cosa, es un deporte que todos deberíamos practicar para que nos entendamos. Pero lo alienante, lo masificante del fútbol no hace bien a nadie. En base a lo que estamos diciendo, ustedes ya se dan cuenta que estamos perfilando una tipología. Con respecto a la vida, podríamos caracterizar esta tipología. Los más también le dicen sí a la vida, pero condicionado a cómo me vaya en la vida. La vida sí, con acento, sí, sin acento. Tengo con qué vivir. La puedo pasar bien. Las cosas no me fallan. Las cosas salen como yo quiero. Y si no, la epidemia que ustedes ven por todas partes, la depresión. ¿Qué es la depresión? La frustración de la mayoría de la gente que no saben decirle sí a la vida a pesar de todo, y que han encerrado la concepción de vida en unas cuantas pautas de conducta en las cuales lo medular no es existir, lo medular es tener para estar seguro y para gozar. Hay una categoría patológica que la constituyen los neuróticos, que por miedo a la vida sistemáticamente dicen que no. Y luego los auténticos modelos de vida son aquellos que le dicen que sí a la vida a pesar de todo. Ven, hasta hace muy pocas décadas había un dicho que aparece por primera vez en la literatura española del siglo de oro español, el siglo XVI. Lope de Vega pone en boca de uno de sus personajes la famosa frase: tanto tienes, tanto vales cuanto tienes. Eso ha durado muchos siglos. Hoy, en este momento, hace unas décadas, yo diría que este principio se ha convertido en este otro. Tanto gozas, tanto vales. Tanto gozas, tanto vales. Yo no sé si se dan cuenta el grado de deshumanización que hay en este segundo dicho con respecto al primer principio. Tanto vales, tanto tienes. Aunque esto sea enfermizo, observen bien, analicen bien esto, analicen bien la naturaleza del tener. Por lo menos, tanto tienes, tanto vales, supone esfuerzo, lucha por conseguir lo que tengo. Supone esfuerzo, supone metas. Por supuesto, el tener involucra una mentira, pero hay lucha, hay esfuerzo. En cambio, ven, en el goce material y hedonista del cual estamos hablando, solamente entra la dimensión de lo sensual a nivel cuerpo. Se prioriza el cuerpo, con el cual experimento el placer sobre cualquier otro principio. Tanto gozas, tanto eres, significa, escuchen bien esto, la anestesia de los sentimientos, de la psiquis, y por supuesto, la negación absoluta de la dimensión espiritual. No
a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad me impediría gozar. Mucho más significa no a la libertad, al tener que correr el riesgo eligiendo de equivocarme. Fíjense que son los parámetros de conducta que hoy se están imponiendo como cultura. Fíjense, mis estimados amigos, que lo que yo les estoy diciendo es muy serio, porque es el estilo de vida que se nos quiere vender diariamente. ¿A dónde oyen ustedes a alguien que pague un aviso recordándonos que debemos ser seres humanos? Si alguien hiciera eso, bueno, primero que las radios no creo que comercializaran mucho con eso, porque eso vendería muy poco. ¿Se dan cuenta? Tendrían miedo a bajar el rating. En cambio, ¿qué es lo que más se impone? La venta de todo lo que se consume. ¿Está mal? No está mal. Siempre y cuando recordáramos que el hombre no es un animal de consumo. Chesterton dijo una vez, y todo eso que les digo, esto de la tanto gozas, tanto tienes, sabe a que lleva también, entre otras cosas, a convertir en una religión la obsesión por el placer. Chesterton dijo una vez, cuando se deja de creer en Dios, ya no se puede creer en nada. Pero el problema es que entonces se puede creer en cualquier cosa. Y este es el desamparo en que queda la persona que hace del placer su Dios. Deja de creer en un Dios que le exige, pero entonces él convierte en su propio Dios eso que le da placer. Por esto, esta es la peor de las idolatrías. Bueno, yo voy terminando porque si no nos vamos a pasar, como siempre me pasa. ¿Ven? La logoterapia yo se la quiero presentar hoy por hoy como de los pocos sistemas psicológicos que se plantea como exigencia de vida, eso que yo les he dicho, el sí incondicional a la vida. Y escuchen bien, a menos que seamos capaces de esta respuesta sí incondicional a la vida, nosotros no podremos encontrar sentido a nuestra vida. Y tengan en cuenta, les guste o no les guste, que lo que define al hombre hoy es el animal. El hombre es el animal que necesita buscar un sentido por el cual vivir. Lo que significa, en términos negativos, que quien no se preocupa por encontrar a su vida, pase lo que le pase, quien no se preocupa por encontrar para su vida personal un sentido trascendente por el cual vivir, está condenado a la frustración. Y contra esa frustración, mis estimados amigos, no hay pastilla que valga, no hay terapia que valga. La única terapia es asumir mi vida con responsabilidad y con un sentido por el cual vivir. Y por eso yo decía hace un rato, cada día de mi vida, a mí la vida me presenta continuamente situaciones distintas. En cada situación yo tengo que preguntarme, esta situación para mí, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido me brinda? Porque esta situación pasa, es única y irrepetible. Si no la aprovecho, la pierdo para siempre. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Yo se lo confieso. Yo también tengo mi propia neurosis. ¿Y sabe cuál es? Ver cómo el hombre de hoy está siendo vituperado, violentado, haciéndolo vivir como un robot y no poder hacer nada por cambiar esto. Los que tienen guita no tienen ideas, y los que tenemos ideas no tenemos guita.
Guita con la cual podíamos comprar canales de televisión, emisoras, y dedicarnos a eso. Pero ustedes ven que los que tienen guita quieren más guita, y entonces ¿qué hay que hacer? Embrutecer al hombre, porque cuanto más se lo embrutece, más gasta en boludeces. Quien no encuentra un sentido por el cual vivir, difícilmente, escuchen bien esto, va a considerar su vida como una misión. Difícilmente quien no considera el tema del sentido, difícilmente podrá superar la mediocridad. No somos animales, escuchen bien esto, no somos animales meramente instintivos, aunque tengamos instintos. No somos animales meramente de carácter biológico, psicológico y social. Somos animales, sí, pero animales que necesitamos sentido para vivir. La animalidad del hombre se la distingue de los otros animales sola y exclusivamente por eso. El hombre necesita sentido por el cual vivir, y cuando no lo encuentra, porque no lo busca, ¿saben una cosa? Entre los animales y nosotros no hay ninguna diferencia. Solamente que vivimos con más refinamientos y lujos, pero nada más. Lo que nos caracteriza es el espíritu. O vivimos como seres libres y responsables, o nuestra vida es un fracaso. Hay dos características que son fundamentales para entender, ¿no?, el tema del sí incondicional a la vida. Hay que vivir con desapego y con sencillez. Con desapego, usarlo todo sin estar apegado a nada. A un rabino hasidí, que son estos místicos judíos del siglo XVII, este rabino vivía en una pieza muy chiquita, una pieza sola, una silla y una mesa, una tabla con 4 patas, y luego las paredes llenas de libros. Pero atraía a mucha gente justamente porque era como dijimos antes, una fecundidad. Adán, hombre, humus, fecundidad. Los grandes hombres siempre atraen. Y entró un turista que estaba de paso y miró y le sorprendió que no había muebles. Y le dijo: maestro, rabino, ¿y los muebles dónde están? Fíjense la respuesta sabia de este rabino. Le pregunta: ¿y los tuyos? No, yo estoy de paso por aquí. Yo también estoy de paso. ¿Entendieron? El gran maestro de la humanidad, hace 20 siglos, que dijo eso: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 20 siglos más tarde, un poeta contemporáneo nuestro se dedicó a observar los dichos y los hechos de los niños entre 5 y 7 años, y escribió este poema que para mí tiene aroma de plegaria. Dice: para los grandes, en el día de los niños, cuando ustedes, los adultos, no, cuando ustedes quieran, cuando tengan tiempo, podemos mostrarles un trozo de cielo con muchas estrellas que guiñan el ojo, las 7 cabritas y el lucero rojo. Por buenas y bellas, los niños sabemos un montón de estrellas. Cuando tengan tiempo, cuando ustedes digan, les enseñaremos qué es la fantasía. Un charco es un lago, un yuyo una selva,
una montaña, una piedra. Es algo muy cierto que los niños pueden soñar despiertos. Si pueden, si quieren y les interesa, queremos decirles cómo es la simpleza de leche. Tiene voz de viento, corazón de tiza y dientes de leche. Nuestra sonrisa. Puede ser tal vez que vuelvan al mundo de la sencillez. Cuando tengan tiempo, cuando ustedes quieran, podemos prestarles trozos de vereda y un destartalado y viejo avioncito para hacer un viaje por el infinito. Los más chiquititos sabemos de viajes por los pajaritos. Cuando ustedes puedan parar de correr, tal vez nuestro amor puedan aprender. Amor de caricias, amor de miradas, amor por el tono y amor por el todo y amor por la nada. Tendrán que aprender que querer es cosa de querer querer. Si quieren, si pueden y les interesa, jugaremos juntos una tarde entera. Una ronda grande tendremos a mano, y si pasa el tiempo, que pase cantando. Con todo cariño, queremos que puedan volver a ser niños. Vamos, vamos. Susi, sentimos casi la misma emoción que aquel día, ¿no? Del 23 de marzo del 93, una emoción que se renueva, que se actualiza, y eso no es la magia, es el poder que tiene el recordar, volver al corazón. Hay cosas que nos angustian, hay cosas que nos entristecen, pero cuando nos emocionan, bien, desde el amor, desde la extrañeza, desde la nostalgia. ¿Cuántas veces hemos dicho, si estuviera el gallego acá, si estuviera Paco acá, haría, diría? Los que se van no dejan vacío, dejan un lugar y bien lleno desde el recuerdo, desde el cariño, desde el corazón y desde este testimonio de vida que acabamos de escuchar. Bueno, antes de que nos invada el llanto, porque realmente tenemos la emoción a flor de piel, yo me quiero despedir con un texto de Estela de Abdala, de Necochea, que se publicó en la revista cuando celebramos el 25º aniversario del Centro de Estudios de Logoterapia Víctor Emil Frankl, aquí en Mar del Plata. Ella dice así: bretones, vientos de España lo arrimaron a estas costas. No pudo hacer todo lo que se propuso solo. Necesitó de Ana, su compañera. Ni siquiera se animó a imaginar el desequilibrio, la desestabilización que logró infundir entre todos los que lo escuchamos. Su convencimiento profundo, sus vivencias sinceras contagian. Sus gestos, su voz, su accionar tangible crean en nosotros, sus amigos, alumnos, la necesidad imperiosa, difícil de proponernos ver lo importante de la vida de otra manera. Salir, buscar, dar, ser persona, ganarnos un lugar como hombres y mujeres, trascender siempre hasta que duela, como asevera nuestro querido Paco. Hasta el sábado que viene y gracias a todos por acompañarnos. Hasta el sábado que viene a las 12 del mediodía. Muchas gracias. Un otoño en buena compañía, junto a la radio. Las 24 horas del otoño. Las 24 horas del otoño. Con la radio no paramos un solo segundo de hacerte buena compañía. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. La radio que nos une.